En esta ocasión vamos a platicar del polimorfismo por sobreescritura, es decir, el polimorfismo que está vinculado con la herencia. Bueno, para empezar tenemos que clarificar qué es el polimorfismo. El polimorfismo es una propiedad o un principio de la programación orientada a objetos que nos dice que una función puede tener diversas formas de responder, o lo que es lo mismo, si lo vemos en código, que hay varios métodos o funciones diferentes, ya sea en la misma clase o en distintas clases, que se llaman igual, tienen el mismo identificador. Entonces, tenemos muchas funciones que responden al mismo nombre. Por eso se dice que la función, o sea, el identificador, tiene muchas formas de implementarse. Bueno, pero hay dos tipos de polimorfismo. Uno que normalmente llamamos como polimorfismo por sobrecarga y otro que se conoce con el nombre de polimorfismo por sobreescritura, o sus nombres en inglés, ¿no? El overload y el overwrite. Bueno, el polimorfismo por sobrecarga, Kohn nos dice que también se puede llamar como polimorfismo sintáctico o primitivo. Y este polimorfismo se da, bueno, le llaman sintáctico porque aunque los métodos se llaman igual, tienen una sintaxis diferente. Esto es, la firma de los métodos es diferente y se puede verificar en tiempo de compilación quién es el método que va a responder a un mensaje. Aunque tengamos varios métodos que se llaman igual, siempre tiene que ser muy claro para Java saber qué método va a responder cuando se encuentre un mensaje que lo invoque, ¿no? Entonces, debe de haber formas claras de distinguir quién es el método. En el de sobrecarga, en tiempo de compilación, es posible distinguir cuál es la ejecución, cuál es la implementación del método que se va a ejecutar. Y en el polimorfismo por sobreescritura es hasta el tiempo de ejecución. Bueno, vamos a pensar en el polimorfismo por sobrecarga. Este polimorfismo nosotros lo ejemplificamos en el video de polimorfismo y constructoras que ustedes pueden consultar. Y bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una clase que es la clase racional, y la clase racional pues nos modela a los números racionales, y otra clase que es la clase complejos. Los racionales tienen un numerador y un denominador y tienen una serie de funciones. Entre ellas tienen, por ejemplo, una función suma. A un racional nosotros le podemos sumar otro racional y obtener como resultado un racional. O a un racional le podemos sumar un entero y obtenemos como resultado un racional. Por su parte, en la clase complejo también podemos tener una función suma. A un complejo le podemos sumar un complejo y obtener un complejo, o a un complejo sumarle un número real y obtener un complejo, ¿sí? Entonces, hay polimorfismo en la clase racional y hay polimorfismo en la clase complejo. Bueno, ¿cómo se vería esto en código? Por ejemplo, en la clase complejo podríamos tener nuestra función suma, que recibe como parámetro un complejo y retorna un complejo, y bueno, las operaciones para calcular un complejo. Definimos un objeto complejo, vamos a sumar las partes reales de dis y del parámetro, y las partes imaginarias de dis y del parámetro, y retornamos eso. Si fuéramos a sumarle a un complejo un real, pues ese parámetro es solo parte real, no tiene parte imaginaria, y pues lo calcularíamos de esta forma. Entonces, en tiempo de compilación, dependiendo de si nosotros le estamos pasando como parámetro un complejo o un real, se sabría si va a responder esta forma de implementar el método o esta forma. También se da polimorfismo, por ejemplo, en la constructora. Tenemos una constructora, por ejemplo, con parámetros y una constructora sin parámetros. En tiempo de compilación podemos ver claramente si estamos invocando a una constructora y le estamos pasando parámetros, esta sería la implementación que responde. Si no le estamos pasando parámetros, esta sería la implementación que responde. O por ejemplo en la clase racional, la función o el método suma. Si le pasamos un parámetro racional, este sería la implementación que responde. Si le pasamos un parámetro entero, esta sería la implementación que responde. Entonces, por ejemplo, en una función main, si yo declaro un par de variables de tipo racional y un par de variables de tipo complejo, y aquí digo R1 es igual con new racional y le paso los parámetros 3 y 4, sé de antemano que quien me va a responder es una constructora, perdón, no puse el ejemplo de la constructora, una constructora con parámetros, o como aquí, ¿no? C1 igual con new complejo
1.0, 3.76. Como tiene parámetros, pues sé que la constructora que me va a estar respondiendo es esta. De ninguna forma espero que me responda esta, ¿no? Porque su firma no corresponde con eso. Bueno, por esto se llama polimorfismo sintáctico, porque en tiempo de compilación, de acuerdo a la sintaxis del mensaje, puedo distinguir con claridad cuál es la implementación del método que va a responder, ¿no? O por ejemplo aquí que dice C1 es de tipo complejo, entonces me va a responder, si digo suma, me va a responder uno de los métodos de complejo, un método suma de complejo, y lo que le estoy pasando es un número real. Entonces, ¿cuál método me va a responder de complejo? Suma. ¿El que recibe un complejo o el que recibe un real? Y la respuesta pues, es obvio que el que recibe un real. ¿Sí? Bueno, entonces más o menos